Buenas tardes a todos, soy el alumno Diego Siroca de curso de Diseño y Gestión de Procesos Organizacionales junto con el profesor Aradiel Castañeda Hilario, lo cual nosotros somos el grupo 10 junto con mis compañeros Diego Guaita y Cristian Grevalú. Nosotros nos ha tocado el tema de plan de continuidad, lo cual en este video vamos a explicar sobre las fases del plan de continuidad. Según la norma de la Organización Internacional de Estandarización, nos recomienda o nos sugiere, ¿no?, que debemos usar el ciclo de Deming para hacer las fases de plan de continuidad, lo cual también es llamado como la estrategia de PDCA, ¿no?, por sus iniciales. Comenzamos con el P, ¿no? P de plan, lo cual se va a hacer la planeación del IRBC. D de do, que en español significa hacer, lo cual se va a hacer la implementación y operación. C de check, en español sería verificar, y lo cual se va a hacer el monitoreo y revisión. Y la última fase 4 con la inicial A de actuar o accionar, ¿no?, lo cual se va a hacer la mejora del IRBC, que más adelante le voy a explicar. La primera fase es el plan, ¿no?, lo cual es la planeación del IRBC. ¿Qué es el IRBC? El IRBC es la preparación de las tecnologías de información y comunicación para la continuidad del negocio, lo cual es una capacidad para que el negocio pueda seguir funcionando, pueda seguir ejecutando sus funciones, pero a un momento crítico, ¿no? Obviamente previniendo y detectando y solucionando dicha interrupción en el negocio. En esta fase se debe realizar una planeación y organización previa para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de interrupción, incluidas las situaciones de riesgo cambiantes, ¿no? Aquí se realiza la definición de todas las estrategias que se van a utilizar en el negocio. Fase 2, hacer, que es la implementación y operación, lo cual aquí se deben gestionar los recursos y los procedimientos, así como implementar programas de formación y sensibilización del personal de la organización. La implementación debe ser gestionada como un proyecto a través del control de los procesos de gestión de cambios y gestión de proyectos formales con el fin de garantizar la plena visibilidad de la gestión y elaboración de los informes, ¿no? Fase 3, el check, que en español sería verificar, lo cual se hace el monitoreo y revisión, ¿no? Se debe establecer un proceso para monitorear continuamente y detectar la aparición de amenazas para la seguridad de las TIC o tecnologías de información y comunicación. Los resultados de la revisión deben ser claramente documentados y los registros deben de guardarse, ¿no? Seguimos con la fase 4, que es de actuar, ¿no?, lo cual se va a hacer la mejora del IRBC. Entonces, la organización debe mejorar continuamente el plan de continuidad de servicios a través de la aplicación de acciones preventivas y correctivas que son apropiadas para los impactos potenciales determinados por el análisis del impacto de negocio y el apetito por el riesgo y vulnerabilidades. Lo cual aquí tenemos un diagrama donde están los procesos de cada fase, ¿no? Por ejemplo, en la fase de plan o de planeación vamos a necesitar el BIA, ¿no?, que es el Business Impact Analysis, ¿no?, el análisis del impacto del negocio. También el Business Continuity Requirement, que son los requerimientos de la continuidad de nuestro negocio. Las políticas del IRBC, lo cual vamos a identificar la diferencia, ¿no?, en qué cosa vamos a mejorar, lo cual nos van a dar formulación, vamos a formular estrategias como pueden ser la habilidad y el conocimiento, las facilidades, la tecnología, los datos y los proveedores, ¿no? También de la resiliencia, ¿no?, la concientización. Luego en la fase 2 tenemos los procesos, ¿no?, del IRBC, las estrategias del IRBC, y también vamos a realizar los informes y los documentos, ¿no?, de los procesos que se están ejecutando. La fase check, ¿no?, de verificar, y por último la fase de act, que es de actuar, ¿no?, lo cual aquí vamos a ver el enhancement IRBC y el management review, ¿no? Fases del plan de continuidad según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo cual nos brinda una guía que muestra el ciclo o fases del desarrollo del plan de contingencia o continuidad. Esta guía recomienda las siguientes fases. Fase 1, la planificación. Fase 2, la identificación de riesgos. Fase 3, la identificación de soluciones. Fase 4, las estrategias. Fase 5, la documentación del proceso. Fase 6, las pruebas y validación. Fase 7, la implementación, y como por último, la fase 8, ¿no?, el monitoreo. Vamos a hablar de cada una de las fases. La fase 1, que es la planificación, ¿no?, es donde se define y prepara el esfuerzo para la planificación de continuidad y contingencia del negocio.
En esta fase se debe tener en cuenta el alcance que tendrá el plan, lo cual no todas las fases se deben tomar o realizar necesariamente en los negocios, sino que va a depender del negocio que tenga y de responsabilidades de todos los involucrados en la realización del plan, ¿no? Lo cual la guía recomienda en la planificación principalmente los siguientes ítems, ¿no? La identificación y asignación de los grupos de trabajo iniciales, la definición de los roles y responsabilidades, definición de las partes más importantes de un cronograma maestro y su patrón principal, identificación de las fuentes de financiamiento y beneficios del negocio y la revisión del impacto sobre el negocio, ¿no? El VIA. Fase 2, la identificación de riesgos y vulnerabilidades, obviamente. El objetivo principal de esta fase es realizar un análisis de impacto económico, determinar el efecto de fallas de los principales sistemas de información y producción de la empresa, lo cual en esta fase se va a realizar el análisis y evaluación de riesgos y vulnerabilidades, la identificación de los servicios críticos del área de TI, y además se debe tener en cuenta el uso de técnicas para análisis de procesos que ayudarán a la identificación de riesgos. Fase 3, ¿no? La identificación de soluciones, lo cual para esta fase se debe tener en cuenta la identificación de alternativas de solución. El área de tecnología de la información debe tener presente la mayoría de soluciones a posibles incidentes, como pueden ser ataques genéricos a sistemas operativos, seguridad en redes, protección de servidores como arreglos de discos y arreglar sobre cualquier falla, ¿no? Un modo muy rápido para llegar a identificar una alternativa de solución es que no haga nada y vea qué pasa. Fase 4 es las estrategias, ¿no? Lo cual aquí se decide si se optará por soluciones a gran escala o dependiendo de lo que la empresa decida hasta dónde será el alcance del plan de continuidad. Están diseñadas para identificar las prioridades de los servicios críticos. Fase 5, documentación del proceso. Esta fase va orientada a la documentación a detalle y además a la difusión de todo lo realizado por el plan de continuidad, lo cual debe ser transmitida a todo el personal de la organización con los puntos más importantes que tiene. Pruebas y validación, ¿no? Como fase 6. Para esta fase se debe definir los procedimientos y planes de acción ante una posible falla en el área del TI o tecnologías de información, lo cual es esencial conocer al detalle qué cosa, el motivo que originó el incidente y el daño que produjo dicho incidente. ¿Para qué? Para que se pueda restablecer los servicios críticos en el menor tiempo posible. Fase 7, ¿no? La implementación, que se da cuando ha ocurrido ya el evento o incidente y se tiene que tener listo ya el plan para aplicarlo. Esta fase también puede tratarse como una prueba controlada, lo cual pueden haber fallas físicas, ¿no? Como puede ser un tsunami, un terremoto, descargas eléctricas, y fallas tecnológicas, ¿no? Como el fallo de un ordenador, de una impresora, hackers. Fase 8, que es el monitoreo, ¿no? La última fase, lo cual esta fase es la última en todo el proceso del plan de continuidad, ya que aquí se revisa el monitoreo de cada parte de dicho plan, lo cual se puede realizar principalmente las siguientes actividades: establecer los procedimientos de mantenimiento para la documentación y la rendición de informes referentes a los riesgos, y la revisión constante de las aplicaciones y la revisión constante del sistema del backup. Y va de la mano con la fase de pruebas y mantenimiento, porque aquí se definirá qué acción tomar para mejorar el plan de nuestro negocio. Fase de plan de continuidad según la señorita Montes de Oca. Etapas del plan de continuidad: es la iniciación, segunda fase los requerimientos y estrategias, tercera fase la implementación y cuarta fase operativo continuo. Lo cual en la primera fase, que es la iniciación, vamos a hacer el establecimiento, ¿no? ¿De qué? De las políticas, ¿no? O sea, las reglas de nuestro negocio, el alcance, ¿no? Hasta dónde va a llegar nuestros procesos, ¿no? Y los recursos, lo cual vamos a definir nuestros recursos económicos, nuestros recursos humanos, ¿no? Para poder ayudarnos en el plan de continuidad. Los requisitos y estrategias, ¿no? Uno de los requisitos es, por ejemplo, el VIA, ¿no? El análisis del impacto del negocio, la evaluación de riesgos y vulnerabilidades y las estrategias de continuidad del negocio. Sigue con la tercera fase, que es la implementación, ¿no? La implementación del plan de continuidad, lo cual va a ser la organización y planificación de ¿qué? De desarrollo de planes como el de prevención de riesgos, gestión de emergencias, recuperación, y también la realización de pruebas iniciales.
Y como cuarta fase, la gestión operativa, lo cual va a ser la educación y concienciación de qué, de la difusión de los planes, pruebas periódicas y de la gestión de cambios en los planes. Y obviamente va a haber una retroalimentación para poder seguir mejorando nuestro plan de continuidad. Concepción de un riesgo. Ya, primero inicia cuando es una vulnerabilidad, ¿no? Lo cual es un hueco, debilidad de un sistema, como puede ser nuestro negocio. Luego se convierte en una amenaza. ¿Por qué? Porque es un factor externo que puede explotar una vulnerabilidad y tener un impacto en nuestra organización. Obviamente un impacto negativo. Llega a ser un riesgo, ¿no? Lo cual es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Identificación del origen de las amenazas. Aquí tenemos un cuadro, ¿no?, del origen de las amenazas, que tenemos como amenazas físicas, amenazas digitales, amenazas del medio ambiente y amenazas humanas, ¿no? Físicas pueden ser como un robo o problemas de alimentación. Amenazas digitales como pueden ser un cuello de botella, hackers, correos electrónicos con virus. Amenazas de medio ambiente como puede ser humedad, incendios. Y amenazas humanas, ¿no? Por ejemplo, errores de operación, huelgas, etcétera. Y aquí tenemos más ejemplos. Identificación de la amenaza como evento. El origen de la amenaza, ¿no? Por ejemplo, robo o destrucción de equipos o servidores, ¿no? Como evento, ¿cómo sería? Pérdida de recursos informáticos e información. Pérdida total o parcial de los sistemas o pérdidas económicas, ¿no? Hackers, pérdida de información. Pérdida de la confianza de la institución y sus procesos. Identificación de la consecuencia de la amenaza, ¿no? Origen de la amenaza, ya tenemos como ejemplo robo o destrucción de equipos o servidores, lo cual tenemos las amenazas como evento y la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, la pérdida total o parcial de los sistemas. Como consecuencia vamos a tener sistemas inaccesibles o retrasos de las actividades de nuestro negocio. Y como recurso crítico en esos momentos sería el sistema y el tiempo, porque no vamos a seguir continuando con nuestras funciones. Identificación de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza. Aquí tenemos amenazas, por ejemplo, robo, erupciones volcánicas, temblores o terremotos, y la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, en el de robo, puede ser alta, ¿no? Es muy probable que haya un robo. Erupciones volcánicas, media. Temblores o terremotos, media. Inundaciones, muy baja. Epidemias de enfermedades mortales, una probabilidad baja. El vandalismo, media. El terrorismo, media, ¿no? Y las interrupciones o escasez de energía eléctrica es muy alta la probabilidad. Desastres provocados por empleados desconformes, muy baja. Huelgas, baja. Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, quema de equipos, también alta, ¿no? Es muy probable. Muchas gracias. Aquí termina el video.